Tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto estar aquí esta tarde, una vez más, para poder compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Y algo muy importante que hemos estado notando es que conforme pasa el tiempo, los corazones a veces empiezan a desanimar. Estas pruebas parece ser que son interminables, pero siempre debemos estar conscientes que Dios tiene el control de todas las cosas. Y esta tarde yo quiero hablar del único método, la vacuna, la única vacuna que nos puede ayudar para todos los momentos tan críticos, difíciles en los que estamos viviendo. Dentro del CDC, que es el Departamento de Medicina y Servicios de Salud, se habla de que posiblemente hasta el año 2021, a mediados del año, se puede tener ya una vacuna. Pero yo creo que hay una vacuna que nosotros debemos de tener. La palabra de Dios nos enseña que Él es la única respuesta para nuestras vidas. Y yo precisamente en esta tarde quiero compartir contigo en este estudio acerca del corazón de un cristiano, el corazón cristiano le podemos decir. Yo creo que haciendo un análisis de todo lo que pasa alrededor del mundo, podemos saber que los que están confiados son aquellos que han decidido seguir los pasos de Jesús, el autor de la vida. Y Él está dispuesto a ayudarnos, en ningún momento nos va a dejar solos. Cuando decidimos aceptar el reto, el desafío de caminar con Él, Él siempre ha estado dispuesto a ayudarnos. Tiene infinidad de promesas que nos declaran que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, con ello tenemos la oportunidad de saber que en el mundo va a haber muchas tribulaciones, ansiedades, angustias, desesperanzas para la gente, pero también habrá alguien que estará dispuesto a extender las manos de misericordia para bendecirnos en todas nuestras necesidades. Y esta tarde es lo que yo quiero que apreciemos, que los que estamos aquí, los que están allá, los que están del otro lado, los que están en casa, los que están sentaditos en su sala, en su mesa, puedan poner atención un momento a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y quiero que cierres tus ojos, ya se oró al principio, pero volvemos a orar de una vez más, para poderle pedir a Dios que Él bendiga nuestra tarde, que bendiga esta palabra, que la unja y que la selle en nuestro corazón. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias en esta tarde por la bendición tan grande que has tenido para con nosotros. El podernos ayudar hasta este momento y el poder afirmar nuestros pies en medio de estos momentos de crisis y de tribulación. En el nombre de Jesús, te pedimos que hables a nuestra vida, enséñanos, condúcenos, instrúyenos. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la gloria, la honra y la adoración. Amén, amén y amén. Dentro de todas las enseñanzas, yo creo que una de las enseñanzas más especiales, más gloriosas, más poderosas, fue la enseñanza del Sermón del Monte. Posiblemente no está registrado todo lo que él dijo, porque obviamente sería demasiado largo en capítulos, pero quedó registrado para dejarnos entender cuál es el antídoto para vencer tanto al mundo, tanto las crisis, tanto los desafíos de la incredulidad y las tentaciones.
Y es precisamente lo que Jesús enseñó en este mensaje. Se ha considerado como la columna vertebral del cristianismo. Usted sabe que una persona cuando camina, obviamente, si tiene su columna vertebral normal, firme, va a estar erguido, va a estar firme, va a estar completamente sin dolencias. Hay personas que por causa de algún desvío de alguna vértebra o de algún hueso cervical, prácticamente empiezan a tener problemas tanto en la cadera como en las piernas. Bueno, la columna vertebral del cristianismo está basada prácticamente en la enseñanza del Sermón del Monte. Es algo bien maravilloso. La Biblia nos describe que Jesús subió al monte y realmente no sabemos qué tipo de monte era, pero sí comprendemos que se le ha llamado el monte del sermón, del sermón, que posiblemente fue el sermón de las bienaventuranzas en el Sinaí. Y ahí dice la Escritura que viendo a la multitud, como todo un rabino, se sentó y empezó a explicarles. Esta era la actitud que tenían los maestros de Israel para poder dar su enseñanza, para poder manifestar, pues obviamente todo lo que había en sus corazones, para que ellos tuvieran interés de continuar sin desmayar. Sentándose, les enseñaba. Les transmitió una idea clara, una idea precisa, una idea que obviamente tiene un fundamento muy sólido para los días en los que estamos viviendo. Y empezó tratando de exaltar a la gente que tiene estas características. En primer lugar, él dice que abrió su boca y les enseñó diciendo, qué precioso es poder haber estado en ese momento observando al maestro, hablar las palabras posiblemente más poderosas, esas palabras que son vida y que son espíritu, esas palabras que cuando llegan al corazón te hacen sentir como un refrigerio, te hacen sentir la bendición, porque es la bendición de Dios la que enriquece y la que no añade tristeza a ella. Es la palabra realmente la que te esfuerza, te hace volver a la realidad, te hace llegar al momento donde tú puedes realizar cualquier tipo de actividades sabiendo que estás cumpliendo con los mandamientos. Y su primera expresión fue, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Un pobre de espíritu. Habló de una pobreza espiritual. Y quiero decirte que dentro del mundo, normalmente la gente siempre busca refugiarse en lo que sabe, en su conocimiento, en su intelecto. A veces se refugian mucho en las experiencias que tienen. Y la verdad, lo que Jesús estaba tratando de decirle a la gente es bienaventurado, es feliz, es dichoso, es plenamente feliz aquella persona que confía en su Dios, aquella persona que dispone su corazón para creerle a Dios, para guardar sus mandamientos. El primer mandamiento que se escuchó para la nación de Israel era el Shema Israel, que era, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Él es el Dios del cielo. Pero cuando la persona lo entiende, lo reconoce, lo puede tomar como una realidad, puede saber que ese Dios no solamente es su Dios para refugiarse en él, sino también para poder guiar, para poder seguir los pasos que él enseñó, para que caminemos conforme a su misericordia. Entonces, un pobre y humilde de espíritu es aquel que depende automáticamente de Dios, aquel que sabe que él solo, sin la ayuda de Dios, no es nada. Jesús enseñó eso, dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y él nos plantó como un pequeño, una rama en el tronco, que es el pámpano, y nos plantó ahí para que tuviéramos vida, para que pudiéramos dar frutos, que seamos fructíferos. Y los frutos que Dios espera de la gente cristiana, pues obviamente no son las acciones que realiza en medio del mundo, sino el carácter que transmite a través de sus entregas, de sus pláticas, de sus diálogos, el carácter que manifiesta a través de sus familiares, a través de su compañía. Eso es lo que realmente importa y es lo que más se descuida. Hay ocasiones que el carácter es lo que menos se considera como algo
realmente necesario. La gente actúa de acuerdo a los impulsos a veces que tiene su corazón, a veces actúa de acuerdo a los impulsos que tienen sus hábitos, pero no toman en consideración que es importante poder manifestar el carácter como el del Señor, un carácter afable, humilde, un carácter de responsabilidad, un carácter de amor y fraterno para con los demás. Eso es lo que él enseña. El apóstol Pablo, quien fue uno de los seguidores de Jesús, uno de los que fue impactado de tal manera que abandonando todo su conocimiento, decidió caminar con Jesús. Lo pongo como ejemplo porque él se atrevió a decir que pudiéramos imitarlo a él como él imitó a Cristo. Quiere decir que lo dijo con certeza, no con soberbia, no con una actitud de que él era mejor que los demás, sino una actitud de humildad. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y lo repitió en otra ocasión cuando dijo, sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, estuvo hablando acerca de poder caminar como él. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 3, en el versículo 6, dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagínate cómo se manifestaba él ante la gente que lo quería pues acusar de ser enemigo, de ser alguien que estaba hablando otras cosas que no eran las correctas. Él les daba su testimonio, yo soy el más celoso porque yo perseguía a la iglesia. Él fue un perseguidor completamente entusiasta, pero de acabar con todos aquellos que proclamaban el nombre de Cristo. Inclusive hay datos escriturarios en el libro de los Hechos que dice la escritura que él estuvo cerca de donde pusieron la ropa de Esteban después de que fue apedreado. Quiere decir que fue un testigo presencial del primer mártir que hubo en la iglesia, quien fue Esteban. Entonces, este Saulo de Tarso, él sí sabía lo que estaba diciendo. En cuanto a la ley, dice, era irreprensible. A él no lo podían juzgar de que él no amaba la ley, que él no amaba a Dios, porque era irreprensible. La palabra irreprensible tiene otra connotación que también se traduce como inacusable. Quiere decir, ¿quién podía acusarlo a él? Nadie, porque él hacía todo lo que decía la ley, era maestro, era un erudito, había graduado en la mejor universidad rabínica de su época, conocía todos los puntos esenciales de las ceremonias judías, de los ritos judíos, de las festividades. Quiere decir, era alguien que estaba completamente en una experiencia, capacitado para enseñar, pero era celoso de su religión. Un hombre sumamente comprometido con su religión. Saulo de Tarso, antes de su conversión, no había quien le ganara en sus estatus, en su cima, en su conocimiento, en su actitud. Predicarle a Saulo, pues no era muy fácil. Imagínate, nadie pudo haber ganado a Saulo de Tarso. Tuvo que haber venido el mismo Señor Jesús para revelársele y hacerle ver que él era el camino, la verdad y la vida. Hacerle ver que era la luz del mundo. Tuvo que venir el mismo Señor para hablarle y decirle, ¿por qué me persigues? Quiere decir que no había ser humano que pudiera tener la facultad de poder compartirle a Saulo de Tarso, porque era un hombre docto, un hombre conocedor de la palabra, de la ley. Así que el mismo Señor Jesús tuvo que venir y revelarse. Él después da testimonio y dice que a él se le reveló el Señor y él era como un abortivo. Quiere decir, nunca tomó la actitud de decir, como se me reveló el Señor, yo soy mejor que ustedes. No, él dijo hasta en cierta manera, hasta lo último, como al más pequeño de todos se me reveló a mí y yo fui completamente capturado por las manos del Señor. Después, Saulo de Tarso, dice la escritura que llegó por ahí un discípulo llamado Ananías, que le dijo, Saulo, el Señor que se te reveló en Damasco me ha enviado para decirte que tú vas a padecer mucho por su causa y por su nombre. Y cuando el Espíritu Santo le dijo a este hombre, Ananías, Ananías, vete a la casa, a esta casa y ora por un hombre que está ahí, porque yo lo voy a usar y le voy a decir cuánto va a padecer por mi causa.
Imagínate a Ananías, que tenía todo el testimonio de que Saulo era perseguidor, tenía todo el testimonio de que Saulo era el que perseguía a la iglesia, que agarraba a cristianos y los llevaba cautivos. No creo que Ananías rápidamente escuchó y dijo, claro, yo voy corriendo. No, dijo, Señor, pero yo he oído y conozco el testimonio de este hombre. Sin embargo, como una persona obediente, fue y se enfrentó cara a cara con Saulo, oró por él, y ahí Saulo recobró la vista. Y enseguida, después de eso, dice la Escritura que Saulo salió y predicaba el Evangelio. ¿Te puedes imaginar? Este es el corazón de alguien que es transformado, alguien que realmente recibió el llamado de Dios, que recibió el impacto del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Quiere decir que el mensaje de la cruz para muchos que se pierden llega a ser como una locura, como que es algo que trastorna. Hay mucha gente que dice, yo no entiendo este palabrerío, y más aún algunos personajes como aquellos que tenían liderazgo en Israel, le dijeron, por poco y me vuelves loco, o sea, por poco y me convences para ser cristiano, porque oían el mensaje del Evangelio, el mensaje que transforma, el mensaje que cambia. Es ahí donde Dios puede poner un corazón nuevo, un corazón dependiente de Dios. Bienaventurados los pobres y humildes de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no viene con advertencia, ni le dicen a uno, helo aquí o helo allá. El reino de Dios está entre nosotros. Cuando Dios nos llamó, nos incursionó, nos hizo partícipes del reino. Por eso los discípulos, cuando estaban un poco angustiados y desesperados, pero somos tan poquitos, y mira cómo el mundo se va tras las religiones, mira cómo el mundo se va tras las filosofías, mira cómo el mundo se va tras las fábulas, mira de qué manera el mundo se va tras los afanes de este siglo, o mira cómo el mundo continúa un camino de error, un camino que va a la transgresión. Él les dijo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermano, nunca te sientas minimizado, nunca pienses que porque eres la minoría, ya contigo no hay remedio. En ti está la presencia y la ayuda firme del Dios del cielo. Si tú guardas sus mandamientos, si tú dependes de Él, si tú estás consciente de que en Él está la vida y que Él es la luz de los hombres y te agarras plenamente de su mano, Dios va a estar contigo y te va a fortalecer y te va a ayudar. La realidad es que Saulo, a pesar de que era religioso siempre y que tenía todo el estándar alto y sublime para los hombres, él se encontraba completamente perdido antes de convertirse, antes de que Jesús se le revelara. Lo mismo pasó con nosotros antes de que Cristo viniera a nuestro corazón. ¿Quiénes éramos? Gente completamente dominados por nuestras pasiones, gentes entregados a la concupiscencia, gentes motivados por deseos egoístas, gentes que hacíamos las cosas como bien nos parecía, pero sin tomar en consideración que hay alguien mejor a quien seguir, hay alguien que puede cambiar nuestra manera de vivir, y ese es el Señor de señores. Entonces, Pablo, dando su testimonio después de su conversión en Romanos 7, habla acerca de cómo él vivía mezclado en la religión, pero dominado por el impulso del pecado. Romanos 7, el verso 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Quiere decir que a través de la ley se comprendió que todo el pecado era parte de su vida. Inclusive llegó a mencionar una frase que se oye muy desagradable o muy abrupta: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque cuando está uno sin Dios puede tener el mejor conocimiento, puede tener la mejor riqueza, puede tener la mejor capacidad, puede tener todo, pero sin Dios no tiene nada. Porque desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos vamos a ir a la sepultura. Quiere decir que si tenemos a Cristo, tenemos todo. Ahí, acuérdate de aquel hombre mendigo que no tenía nada, pero cuando murió, dice la Escritura, que
vinieron ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Quiere decir que hay algo de esperanza para todos nosotros, que posiblemente hoy este tiempo de angustia, de preocupación, tiempos en el cual la gente se siente un poco angustiada y cuando hay una oportunidad, pues lo único que hacen es salir a la calle para volver a relacionarse con la gente, porque se preocupan mucho estar en cuarentena, estar encerrados. Esto es lo mejor que podemos aprovechar, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, estar cerca de Él, hablar con Él, compartir un poco de nuestra vida con Él. Pero no, a veces queremos ir afuera, allá donde está la gente, para socializar con ellos. Querido hermano, mira, no hay nada mejor que tengas un tiempo de dependencia plena con Dios, que puedas hablar con Él, que le puedas expresar tus cargas, que puedas declararle a Él tus necesidades. Él conoce todo. Antes de que abras tu boca, Él ya sabe cuál es tu necesidad. Conoce cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Antes de que abras tu boca, Él ya sabe, todo lo sabe de ti, porque conoce tu presente, tu pasado y también conoce tu futuro. Entonces, el mandamiento para Pablo resultó ser más gravoso que beneficioso, porque él se encontraba dominado por el pecado. Entonces, nosotros nos podemos calificar como irreprensibles como Pablo. A lo mejor no, pero Dios quiere hacernos irreprensibles en Él, que volvamos, que nos entreguemos a Él, que podamos tener una dependencia total. Yo te podría invitar, querido hermano, a que todos los días puedas tener un tiempo de plática con Él, puedas tener un tiempo de reflexión en su lectura, puedas compartir los mejores momentos de tu vida con Él, puedas sentir sus brazos cálidos, puedas experimentar su presencia a tu lado, puedas saber que Él no te va a dejar ni te va a desamparar, que aunque no haya absolutamente nada alrededor tuyo o sientas que tú no tienes nada, en Cristo estamos completos, porque Él es la gracia y el favor para nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que desea? Que haya una verdadera comunión con Él. En eso radica el corazón humilde, el corazón que depende de Dios, el corazón que está consciente de caminar con Él la milla, de saber que no está solo, como lo hacía Enoc, que dice la Escritura, Enoc caminó con Dios. Ahora, si tú eres honesto y en algún momento te pones a reflexionar acerca de qué significa caminar con Dios, que donde quiera que tú estás, Él estará a tu lado. Él dice, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Quiere decir que va a estar contigo, va a conocer lo que tú haces, sabe de qué manera te desarrollas o te manifiestas. Después, Él dijo en el versículo siguiente, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oh, querido hermano, las lágrimas en nuestros ojos no son signo o no significan debilidad. A veces las lágrimas significan compasión, significan ternura. No solamente se llora por dolor, no solamente se llora por inquietudes o transgresiones, también se llora por aquellos que todavía no tienen la paz y la tranquilidad. Dice la Escritura, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar por esta causa nos conduce a tener una formación real, una formación completa de su bondad, de su misericordia, hermano. La pobreza de espíritu te lleva a tener una compasión por los perdidos. ¿Sabes cuántos perdidos hay? Esto fue lo que motivó el corazón de William Booth un día que salió de cierta reunión y pasó por un puente donde se encontraba mucha gente necesitada, hambrienta y menesterosa, y llegó con su hijo y le dijo, ¿qué estás haciendo tú por ellos? Y él le dijo, pues no sé nada, y se inquietó tanto, pues hay que hacer algo por ellos. Hay que ir por los más necesitados, hay que darse por aquellos que necesitan la ayuda. A veces llorar por ellos también implica el tener compasión, el tener un carácter cristiano, querido hermano.
¿Por qué razón? Porque hay gente que no tiene qué comer, hay gente que no tiene dónde dormir, hay gente que tiene problemas financieros severos, hay personas que tienen problemas emocionales tan drásticos, hay problemas sobre las vidas de las personas que son traumáticas y que cada vez que escuchas el comentario o el testimonio de alguna persona, te sientes completamente invadido en tus sentimientos y hasta te dan deseos de llorar por ver las necesidades. Pero la Biblia describe: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La mejor consolación que puede recibir un cristiano es ver la salvación de otra persona, es ver cómo una persona puede encontrar lo que necesita con la ayuda de Dios, puede saber que en Él está todo lo que el hombre necesita. Hermano, es algo muy importante. Pablo había sufrido mucho después de convertirse, después de que se cumplió lo que le dijo Ananías. No sabes cuántas cosas vas a padecer por su causa. Pero ¿sabes qué hizo Pablo? Pablo no renegó, Pablo no se sintió frustrado, ni se sintió temeroso. Romanos 8:18 dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Imagínate cuál era su esperanza. Su esperanza no era el tener el sufrimiento, su esperanza era lo glorioso que iba a venir sobre ellos. ¿Qué es lo glorioso, querido hermano? Que tenemos un cielo nuevo, una tierra nueva, un hogar que Cristo fue a preparar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Eso será lo glorioso. Lo glorioso es que el Espíritu de Dios venga y te conduzca y te lleve a caminar a tierras de reposo. Eso es lo glorioso, eso es lo que anhelaba y motivaba el corazón de Pablo el apóstol. ¿Por qué crees que fue un trabajador incansable? Porque él supo apreciar que todos los sufrimientos no se comparaban con nada de lo que aquí hay en la tierra. Mira, él estaba hablando, dice que él sufrió trabajos abundantes, azotes sin números, cárceles, peligros de muertes muchas veces. Hay ocasiones que no hemos llegado ni siquiera a padecer lo mínimo y ya pensamos que estamos casi en la cúspide de la derrota. Ya no queremos seguir adelante. Porque alguien no tuvo un poco de cuidado al hablar con nosotros, porque nos hablaron ásperamente, porque nos dieron una reprensión cariñosa. Sentimos que ya con eso, ya no quiero más, ya no quiero seguir adelante. Hermano, el carácter de un cristiano es de madurez, tiene responsabilidad, sabe afrontar los desafíos, sabe ir hacia adelante. ¿Cuántas cosas no sufriría el apóstol Pablo? ¿Cuántas cosas no sufrió Jesús? En un momento quisieron despeñarlo, en otras ocasiones le dijeron que estaba endemoniado. Imagínate que le digan al Mesías, al Señor. Por eso Él les dijo que todas las cosas les iban a ser perdonadas, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Imagínate nada más, querido. Entonces, la leve tribulación en nosotros, en estos pequeños padecimientos, produce más un excelso peso de gloria. ¿Te atribula mucho el no salir a la calle? ¿Te atribula mucho quizás el sentirte ofuscado porque estás encerrado? No, hermano, aprovecha el tiempo, hermano, aprovéchalo. Habrá otras cosas por las cuales Dios va a madurar tu carácter para que cuando vengan tú puedas tener todo lo que es necesario. Dice que los que lloran van a recibir consolación. Obvio, ver una iglesia robustecida en madurez, llena de gracia, llena de favor, con cantores, con alabanza genuina, con adoración, con corazones sinceros, con una hermandad amorosa, llena de compasión, entrelazándose, sufriendo, pero también logrando alcanzar a aquellos que están perdidos. Bienaventurados los mansos. La palabra mansos también es un término que conduce a entender como la templanza de un corazón completamente lleno de tranquilidad. La mesura, el sentir que todas las cosas tienen solución, que no se despeñan a la primera, sino saben que confían en un Dios que es fortaleza, que es ayuda. Habla de gente de carácter fuerte, que no se irrita a la primera. Querido hermano, contra
los males que se batallan a veces no son contra aquellos de los cuales se exhiben mucho, y que es el mundo, y que es la carne, y que es el enemigo, y se habla mucho de ellos. A veces la misma batalla es contra el mismo ser humano. Así como dijo Job, y me he dado cuenta que la raíz del asunto está en mí. Quiere decir, descubrió que él era el problema, que él en un momento cuando se sintió abatido y dijo, ya ni siquiera externó que su nacimiento hubiera sido bueno, hasta maldijo el día de su nacimiento. Imagínate, entonces los grandes problemas que a veces tenemos no son los de la persona ajena, no son del extraño. La raíz del asunto a veces radica en una sola persona. Pablo lo entendió muy bien y dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo fue predicado para salvación de todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entendió que él era el necesitado, entendió que él necesitaba primeramente el tener la conversión, el estar plenamente identificado con Dios. La gente de carácter, hermano, también es tolerante contra todas las acechanzas o desafíos que tiene. No paga mal por mal. Es alguien que medita y encomienda su causa al que todo lo juzga. Aquel que recibe quizás la ofensa, el daño, pero está dispuesto a ponerlo a los pies de Cristo. Aquel que vienen los pensamientos de venganza o el deseo de pagar igual y dice que trae todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ese es el cristiano. Esa es la persona que tiene un carácter formado, que no pelea su causa, que no lucha para sobresalir, sino más bien está consciente que Dios es su Padre y que le va a ayudar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quién no tiene hambre y sed de justicia? ¿Quién no quisiera que las cosas fueran mejores? ¿Quién no quisiera ver que en el mundo no existieran injusticias, que todas las cosas fueran agradables? Querido hermano, el mundo es el mundo. Y el mundo tiene ciertos márgenes. Y los deseos del mundo y todo eso es pasajero. Eso se va a terminar. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el que va a tener la fortaleza y el cuidado, querido hermano. Misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordiosos quiere decir compasivos, en lo espiritual, pero también en lo material. Aliviar las necesidades, vivir haciendo compasión, no solo quiere decir que va a aprender, quiere practicar. No es aquel que solo cuida su salvación con temor y temblor, sino aquel que está consciente de que Dios está de su lado y Él hace misericordia. Como Jesús la hizo con la samaritana, como Jesús la hizo con tantas personas, con un leproso, como Jesús la hizo con Lázaro en la casa de Marta y María, como Jesús manifestó su misericordia. ¿Qué significa la misericordia? La misericordia significa la inclinación a sentir compasión por los que sufren para ofrecerles ayuda. ¿A cuántas personas has ayudado en los últimos días? ¿A cuántas personas les has sonreído y les has compartido algo? No es lo mismo solo compartir cuando tú tienes la disposición de atenderlos, de escucharles, de oír sus necesidades, de ser compasivo, de sobrellevar la carga de ellos, de poder saber que lo que te han comentado es para que sea una carga para ti y tú vayas y la presentes delante de Dios como un peticionista, para que vayas a ponerte delante de Dios. Misericordia también es la cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por lo cual perdona los pecados de las personas. Eso es misericordia. ¿Por qué? Porque se manifiesta su bondad, se manifiesta todo lo que Él es. Y el corazón de un cristiano es aquel que hace la obra de Dios, pero con misericordia. Acompáñame a Proverbios 16, en el versículo 6. Ahí hay un pasaje que descifra o define correctamente la misericordia. Dice, con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Con misericordia y con verdad. Quiere decir que cuando vas a hablar con alguien, lo vas a hacer con misericordia, con compasión, como poniéndote en el lugar de ellos, como sabiendo que uno también pudo haber pasado por esa situación, como teniendo estima del débil, no como un capataz, no como un jerarca, no como alguien que tiene todo el poder, no, sino como alguien que puede llevar a la gente a que tenga una corrección, porque cuando muestras misericordia, la persona aprende el temor.
Y la Escritura lo confirma, dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Y cuando la gente entiende sabiamente que estás yendo a ellos para ayudarles, para compartirles, para hacerles ver cuál es la necesidad que tú puedes ver en ellos, para compartirles con amor que hay oportunidad de que salgan adelante, y ellos lo ven y lo atienden y lo meditan y lo llevan a su corazón y dicen, es una realidad, yo necesito tener cambios, necesito hacer realmente cambios, arrepentimientos genuinos, tengo que voltear los ojos a Dios porque yo no voy a seguir viviendo de esta manera. Entonces se corrige el pecado y el hombre se aparta del mal. Y sabe que todas las cosas que hacen le pueden provocar, en lugar de ayuda, estorbos para poder caminar con Dios. ¿Por qué? Por eso Jesús volvió a repetir el siguiente pasaje, es el verso 8, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, el temor a Dios te lleva a tener un corazón limpio. Tú ya no vas a pensar de acuerdo a lo que tú crees que es correcto. Vas a saber que tu corazón tiene que estar limpio. El corazón es como el aparato digestivo de la mente, es a donde todos los pensamientos que entran, ya sea que tú los recibas y los aceptes, o sea que tú los rechaces para que no tengan cavidad en él. Pero cuando un murmullo viene a tu vida, cuando algo que no es correcto viene a ti y tú lo tomas como de parte de una verdad, te puede hacer mucho daño. Y vivimos en un mundo donde todo es rumor. Yo te digo, las redes sociales sirven de mucho para dar a conocer la verdad de Dios, pero a veces han sido abusadas porque se han hablado de muchas faltas, fake news, noticias que son completamente falsas, noticias que no tienen ni fundamento, todo se habla de rumores, todo es que es esto, está sucediendo esto otro, y es que esto tiene que ver con esto. Querido hermano, si quieres saber qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder, ponte a escudriñar la palabra. Ella te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Es la verdad de Dios la que nos enseña, la que nos conforta, la que nos hace ver realmente la realidad que estamos viviendo, querido hermano. En la palabra está todo lo que tú y yo necesitamos saber. Y son palabras de vida. Entonces, el corazón alegre constituye un buen remedio. Pero el espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos. Entonces, la alegría del corazón, querido, es cuando está limpio, cuando tú ves todas las cosas con limpieza, que le hablas a alguien con amor, que ves a la gente con ternura, que tienes compasión para manifestarla a la gente necesitada, que puedes servirlos con gratitud, como siendo una necesidad de todos aquellos a quienes tú les vas a servir con alegría. No, te lo voy a dar, pero no lo mereces, tratando como de menospreciar a la gente. Eso no puede ser. El verdadero cristiano lo hace por amor, hermano. De gracia recibimos, vamos a dar de gracia lo que hemos recibido. ¿Has recibido el amor de Dios? Compártelo a la gente. Diles a la gente que Dios les ama, aunque te vean así como, ¿qué está diciendo? Está loco. Mira, estamos viviendo en esta tragedia y mira qué alegría trae. Sí, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Porque en Él está la vida, porque en Él podemos comprender que no estamos solos, querido hermano. Bienaventurados los pacificadores. Tienes que hacer la paz entre Dios y los hombres. Tienes que compartirles que la gente ya no esté en rebeldía en contra de Dios, que ya no se estén enojando contra Dios, que no piensen que Él es el responsable de todo. Él quiere lo mejor de nosotros, pero la gente entiende a veces equivocadamente y dice, si todo esto está pasando, la culpa es de Él. No, querido, la culpa no es de Él. Hay cosas que naturalmente provienen por todo lo que está sucediendo en esta tierra, en este mundo. Dios tiene todas las cosas en control. Cuán hermosos son los pies de los hombres de Dios, los que comparten las buenas nuevas. Cuán hermosos son ellos. Habla de eso. Vive para ello. Sirve a Dios con alegría. Dale la oportunidad a tu vida de tener la bendición de Dios. La bendición del Señor es la que enriquece, no añade tristeza. Cuando la iglesia primitiva empezó a funcionar, muchos de los discípulos fueron perseguidos.
Esteban fue el primer mártir. Jacob murió a espada. Pero dice la Escritura que aún a pesar de las amenazas, ellos siguieron compartiendo el amor de Cristo. Y dice la Biblia que no cesaban de hablar en el templo y por las casas acerca de Jesús. Inclusive cuando los llevaron presos y les lastimaron con varas, los golpearon. ¿Ven lo que dice en Hechos 5:41? Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Hoy te dicen algo y ya quieres tu casa aparte. No soportas. Rápidamente reaccionas con una actitud de que, ¿por qué me haces esto? Querido hermano, el verdadero cristiano sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Camina con Dios, vive para Él, se goza y se alegra en Cristo, el Rey de Gloria. Hermano, qué mejor bendición el caminar de la mano del Señor. Ahora, podrás decir, pero es que eso no es fácil. Yo mira de dónde soy, mira de mi carácter, hermano, doblégate ante Él. Dale a Él lo que realmente necesita ver de ti, un corazón pobre y humilde de espíritu. Miraré, dice, al que es pobre y humilde de espíritu y al que tiembla mi palabra. Eso es lo que Dios quiere, ver corazones pobres y humildes. Ellos salieron con gozo. Mateo 5, en el versículo 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y sabes por qué dijo eso? Porque el cristianismo está puesto en este mundo para perseverar o preservar la vida cristiana. La sal es un preservador. La sal es un sinónimo de salario, de ahí proviene esa palabra. La sal se utilizaba para salar todo aquello anteriormente, antes de que hubiera refrigeración. La sal era casi el método de pago que recibían los soldados, y la sal para ellos era como su salario. Cuando Jesús utilizó esta frase, Él les dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si esa sal se desvaneciere, no sirve para nada. Si esa sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Ahora, no quiere decir que solamente tú le digas a la gente, soy cristiano, sino que vean tu carácter, que vean tu amor, que vean tu comportamiento, tu templanza, tu madurez, tu sensibilidad, y que puedan apreciar que Cristo vive en ti, que Él es tu Señor, que Él es tu Rey. Esas son las virtudes, la obediencia. Por último, quiero terminar diciendo lo que dijo el apóstol que escribió el libro de Hebreos. Hebreos 11:38, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no es digno de que existan cristianos, pero es la sal de la tierra. Dios quiere que tu vida sea una vida genuina en el cristianismo. Y yo lo que te quiero invitar en esta tarde, después de este estudio, que le digas a Dios, Señor, déjame caminar contigo. Yo quiero vivir para ti. Ya no quiero depender más de mis emociones, ni de lo que yo pretendo saber o pretendo ser. Yo quiero ser un verdadero adorador tuyo.